Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de diversidad sexual. Y bueno, para los que acaban de llegar o tienen un ratito que llegaron, mi nombre es Claudia Lobatón, venimos de Mary Stops y bueno, esperemos que les sea útil la información que les vamos a proporcionar. Una disculpa también porque en esta ocasión no tenemos la presentación en el proyector, hubo ahí algunas fallas técnicas, pero bueno, cualquier duda o algo lo vamos a dejar al final para que el tiempo sea, vamos, no nos tardemos mucho en dudas que quizás en la siguiente diapositiva puedan estar. Y bueno, al final con mucho gusto resolvemos cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, estamos aquí para servirles. Bueno, hablando un poquito y retomando lo que comentábamos en la primera charla de sexualidad de conceptos, de conceptos básicos, hablábamos un poco acerca de sexualidad y cómo ésta se expresa. Mencionábamos que la sexualidad tiene muchas variantes que van desde lo psicológico, lo social y lo biológico. Estas tres principales esferas están relacionadas, ya que nuestra sexualidad no solo depende del acto sexual como tal, como muchas veces se piensa, sino también están involucradas todos los comportamientos, nuestra forma de pensar, expresado en base de deseos, de fantasías, y también la parte psicológica de cómo nos vemos y cómo a través de cómo estamos visualizando nuestra persona y cómo estamos visualizando nuestro entorno es a través de cómo nos relacionamos con los demás y cómo tratamos a los demás. Mencionábamos también un poco acerca del vínculo afectivo, que ahorita lo vamos a extender un poco más visto desde una perspectiva social. Y bueno, básicamente lo que vimos en la primera presentación que estuvimos haciendo en 2 semanas. Y bueno, hablando ya de relación de diversidad sexual, tiene que ver mucho la parte social en relación al estigma. ¿Ustedes más o menos qué es lo que piensan o qué es lo que se les viene a la mente cuando digo la palabra estigma? Muchas gracias. Sí, está muy relacionado las etiquetas. Muy bien. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Carmen. Sí, como efectivamente Carmen lo mencionaba, tiene que ver mucho la diversidad sexual y la parte social de cómo lo vemos como sociedad, como una etiqueta. ¿Alguien más por acá atrás? ¿Alguien más creo que tenía un comentario? Bueno, vamos a continuar. Efectivamente, el estigma es un proceso social que está caracterizado por una exclusión, y esta exclusión está basada en un juicio social o en un prejuicio. Entendamos como prejuicio que es un concepto basado en una idea irracional o en una idea predeterminada sin un objetivo claro. Esto es, si yo asocio que las personas de cabello chino no trabajan bien o se retrasan siempre en su trabajo, basado en mi experiencia, y esto yo lo generalizo. Entonces, cada que yo vea a una persona de cabello chino, digo que no va a trabajar bien y por lo tanto no trabajo con ellos. Y bueno, esto se hace todavía más grave cuando este prejuicio no viene a raíz de un pensamiento propio, sino este está creado a través de lo que la gente o lo que la familia nos ha inculcado de manera inconsciente,
como por ejemplo a través de los grupos sociales, todos los problemas que ha habido interraciales a lo largo de la historia tienen que ver mucho por eventos históricos que ya los chicos de nuestra época o de hace 2 décadas ya no tuvieron que ver, pero el prejuicio fue avanzando mediante la cognición basado en la educación, de cómo creímos que estas personas eran así y siempre se iban a comportar de la misma manera, cuando finalmente el problema surgió por otras circunstancias, como por ejemplo el caso de los negros que llegaron a Estados Unidos en calidad de esclavos, y la gente no tardó mucho tiempo en evolucionar ese pensamiento, a pesar de que las leyes avanzaron, a pesar de que el gobierno hizo su parte, y ya para la década de los 50 ya había leyes y ya estaba como más estandarizado en la parte legal. La sociedad le costaba mucho trabajo porque los habían educado con esos prejuicios y con esas ideas que ya las personas que vivían en ese momento histórico ya no tenían relación con ese pensamiento. Hasta aquí no tenemos ninguna duda ni... Buenas tardes, mi nombre es Miguel, como ya lo había mencionado. También un tema importante aunado a lo que es la diversidad sexual es lo que conocemos como discriminación. Un estigma generalmente nos conlleva a una discriminación. Es la forma de hacer exclusión o distinción hacia una persona por determinada circunstancia. En este caso yo no sé lo que estoy hablando con mi compañera Claudia, con las personas que tienen el cabello chino, pero bueno, así hay infinidad de ejemplos, ¿no? Personas de tez blanca, personas de tez morena, que bueno, ya en torno a lo que es la diversidad sexual, conocemos también que en la actualidad hay mucha discriminación hasta ese sector, ¿no? Desde las partes de las etiquetas a los estigmas, ¿no? Desde conocer también, ¿no? de las infecciones de transmisión sexual, en especial por ejemplo el VIH, ¿no? Que cuando habla de VIH, que es lo que primero generalmente se le tiene en la mente a las personas, ¿no? Que es una infección por homosexuales o en el sector homosexual, ¿no? No necesariamente, ¿no? Si nos vamos también a estudios, ya hay personas, generalmente también amas de casa, que están contrayendo este tipo de infección, ¿no? En esta parte de la discriminación también se está ganando mucho, ¿no? Y ya hay muchas aperturas hacia este sector. De hecho, está la ley de convivencia, también está esta parte de la ayuda al cambio o transición de personas en el cambio de género, que posiblemente ya vamos a estar hablando cada una de estas generalidades y de estas clasificaciones. Un concepto claro acerca de diversidad sexual y relacionado con la hoja que les proporcioné, mencionándoles que teníamos que ser muy honestos y que sus respuestas no iban a salir de este cuarto. Es un poco para ponernos en los zapatos de aquellas personas o de que tienen un estigma y que debido a nuestra forma de vivir social, esto no me refiero a cómo seamos individualmente, sino cómo nos comportamos socialmente como país y como ciudad, por lo que pasan, porque muchas veces lo que coloquialmente se llama salir del closet, para algunas personas es muy complicado debido a la forma de pensar y a la forma de vivir de su comunidad o de su familia. Y bueno, en relación a esto era como un poco empatizar de aquellas personas que estamos del lado más grueso de la población, cómo se sienten aquellas personas que a veces por prejuicios o por algún estigma que sufren por parte de los demás, ponernos un poco en los zapatos de minorías.
Y bueno, es en relación a esto que yo les comentaba que no iba a salir nada de aquí, porque el test lo que realmente pregunta es cómo te sientes, como, o poniendo como en tela de juicio la heterosexualidad, que en nuestros días es como una normatividad y las leyes lo toman como per se, a que todos los ciudadanos son así, y ya últimamente se ha abierto a tener leyes que ya sean incluyentes, pero en general la Constitución y las instituciones lo toman como algo estándar y como una generalidad. Y bueno, de ahí es donde viene nuestro tema de diversidad sexual, en donde no solo la homosexualidad, la bisexualidad, son diversidades sexuales, también incluyen la heterosexualidad. Todos somos diversos y nuestra sexualidad como tal es diversa, nadie estamos excluidos de. Y bueno, una definición que nos pareció adecuada para la diversidad es la multiplicidad de vivencias y expresiones relacionadas con la sexualidad humana que en cada cultura y sociedad y persona viven según su etapa de vida. Ya iremos más adelante explicando un poco y desmenuzando un poco esto de diversidad. Bueno, hablando ya de una diversidad sexual individual, muchos autores lo relacionan que hay 3 pasos a seguir o se siguen por 3 ciclos, que es la orientación sexual, que bueno, es la dirección erótico-afectiva del objeto amoroso. En el número 2 encontramos la identidad sexual, que es la definición sexual ya personal, y en tercero encontramos la expresión sexual, que es cada quien cómo vive su propia sexualidad, ¿no? Qué gustos, qué intereses tiene con respecto a su sexualidad y bueno, ya también hacia la sexualidad de las otras personas. Bueno, principalmente estos van englobados, ¿no? Lo que la orientación sexual, hay mucha discrepancia entre el que si es un gusto, si es una preferencia, si es una orientación. Bueno, ahorita muchos autores también ya identifican que el término orientación ya está en desuso, y es una identidad genérica, que ahorita también vamos a hablar de este término. Pero bueno, todavía van a encontrar en literatura que hablen de orientación sexual. Me mencionaba una psicóloga que cuando yo le platicaba estos términos, ¿no?, la diferencia, y me decía, es que no es una preferencia, porque no es algo que ahorita me guste y mañana ya no me va a gustar, no es algo que está inherente, no es parte de la sexualidad. Como habíamos mencionado, todos siguen igual en la norma, ¿no? Todo es social, todo es muy social. Con respecto a la hoja que les habíamos pasado, es como englobar o clasificar algo como algo único, ¿no? No todo es único, no todo es dado. Si se dan cuenta, todo es social, es un constructo social. Vamos a hablar de una teoría, una teoría que habla de esto, es como una crítica a esta parte del capitalismo, porque va muy llamado lo que es el capitalismo, de cómo esta opresión de tratar de clasificar o de tratar de manipular a las sociedades en ese tipo de clasificaciones, que es en este caso la heterosexualidad y la homosexualidad, ¿no? Que pudiéramos pensar en un ser de heterosexualidad, ¿no? Pero es muy curioso ver este tipo de test a la inversa, ¿no? Que es totalmente distinto, que también es algo van hacia la norma, y también hay que clasificar lo que es normal y anormal en este tipo de temas de diversidad sexual. Bueno, en la actualidad digamos, ha avanzado el término de orientación sexual a preferencia genérica, debido a que el término orientación está más relacionado con un lugar, y mientras que preferencia tiene más relación etimológicamente. Si ustedes lo buscaran en un diccionario, está más relacionado con un gusto o con una selección, que es básicamente lo que vamos a hablar acerca de las preferencias genéricas. Las preferencias genéricas es el gusto por relacionarse. Entendamos gusto que es como cierta predeterminación. Como Miguel nos mencionaba, existe dentro de la
de la sexualidad la parte individual, que tiene que ver con la expresión sexual, y esto es que yo puedo tener determinada preferencia genérica, pero la manera en como yo vivo mi sexualidad es independiente. No sé, por ejemplo, yo puedo ser homosexual, y al ser homosexual no quiere decir que yo vaya a tener necesariamente una pareja sexual de mi mismo género, simplemente que yo me siento atraído y yo prefiero y me gusta estar con personas de mi mismo género, hablando de un tema sexual y afectivo, pero esto no va a determinar que yo necesariamente tengo que tener una pareja de mi mismo género. No sé si estoy siendo clara. Y bueno, dentro de las preferencias genéricas que voy a mencionar, es el gusto por relacionarse erótica y afectivamente con una persona de mi mismo género, del otro género o de ambos. Existe la homosexualidad, la bisexualidad y la heterosexualidad. Y bueno, en la adolescencia es más o menos cuando se da esta etapa que nosotros vamos definiendo nuestra preferencia genérica. Hay veces y hay individuos, como bien mencionábamos, que somos diversos, y esto no quiere decir que sea una regla o un estándar rígido. Hay personas que desde la infancia conocen muy bien su cuerpo y conocen muy bien su personalidad y saben más o menos qué es lo que les gusta. Digo más o menos porque finalmente somos personas o seres dinámicos que constantemente estamos en movimiento, y no siempre nos gusta lo mismo. Quizás lo que les gustaba a los 5 años ahora ya no les gusta. Igual sí, no lo sé, depende de cada individuo, pero siempre esto sí es como general. Somos seres dinámicos, vamos evolucionando y vamos cambiando día a día. Incluso aunque no nos demos cuenta, nuestro cuerpo va muriendo día a día, nuestras células se van moviendo, y de igual manera nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideologías también van cambiando. Y bueno, la sexualidad no funciona de manera diferente, también se va moviendo y va cambiando. Y bueno, en relación a este movimiento de nuestra sexualidad, alrededor de la adolescencia es cuando vamos construyendo una identidad, y esta identidad también engloba la parte sexual, y construimos una identidad sexual en donde más o menos decidimos si realmente queremos relacionarnos con personas de nuestro mismo género, del género opuesto o de los dos géneros. También pasamos por una etapa donde hay mucha exploración, y a través de imitar a los grupos para sentirnos parte de esta búsqueda de nuestra propia identidad, pasamos también por una serie de experiencias que tampoco van a definir nuestra sexualidad como tal. Esto es que si en adolescencia tuvimos experiencias heterosexuales o homosexuales o bisexuales, no nos van a hacer como tal homosexual, bisexual o heterosexual. Esto ya es una decisión propia y tiene que ver con una preferencia. Y regresando a lo que les mencionaba anteriormente, es esta parte de qué es lo que yo elijo. Obviamente no es que mañana ya vaya a cambiar, porque finalmente desde un punto de vista biológico sí tenemos cierta predeterminación, pero es como decir que yo tengo una predeterminación no sé, a que mi cabello sea chino o sea de determinado color. No quiere decir que siempre va a estar así. Igual y yo me lo quiero alaciar, y esto no tiene por qué afectar ni mi vida social ni mi personalidad, que es parte de mi evolución. Y probablemente yo en determinada edad, mi cabello, no sé, por ejemplo en las embarazadas les cambia a veces la forma de su cabello por los mismos procesos hormonales. De igual manera pasa con la sexualidad. No podemos pensar que siempre va a estar rígida y estática, aunque sí, esto es bueno aclararlo y puntualizarlo, sí tenemos ya una predisposición. No quiere decir que vamos a cambiar la manera en cómo lo relacionemos o cómo decidamos estar con nosotros,
pero sí en cómo vivamos esta sexualidad, si decidimos o no tener una pareja sexual, si decidimos o no relacionarnos afectivamente y tener un vínculo estable y a largo plazo, o bien tener parejas que estén constantemente cambiando. Y bueno, les mencionábamos que la orientación sexual, pues en el 2000, Rinsfield es un autor relacionado con género, incluye una conciencia de deseos y sentimientos y actos. Esto tiene que ver con más o menos un poco lo que les explicaba, que es cómo yo vivo mi sexualidad. Sí, existen factores biológicos, pero Rinsfield en el 2000 dice, sí, pero ¿cómo es esta conciencia de mi sexualidad y de mis actos hacia cómo me relaciono con los demás? Que es esto lo que es realmente una preferencia genérica. Bueno, a lo largo de la historia y principalmente ya a finales de los 90, nació una teoría que no sé si la han escuchado nombrar, que se llama teoría queer. Sus precursores son con ideales de los años 70. Bueno, inicia con esta dicotomía entre homosexualidad y heterosexualidad. Hizo la discrepancia un médico. Después, ya años más tarde, la retoma una alemana, pero también lo ve desde la parte feminista, ¿no? Ella, esta señora es antropóloga, tiene muchas bases feministas esta teoría, que habla principalmente de queer. ¿Qué significa queer, no? Es un término inglés que significa raro, ¿no? Y ya a principios de los 90, en un sector homosexual en Estados Unidos lo retoma para hacer esta parte de crítica. En Estados Unidos este término es un insulto, es algo desagradable, ¿no? Entonces ellos lo retoman para hacerse notar ante el gobierno y ante la sociedad, como para que sean unas personas incluyentes, ¿no? Me va muy de la mano a lo que es esta parte de la liberación, bueno, del feminismo, de decir yo soy una persona, independientemente de mi preferencia genérica, de cómo la lleve a cabo. Soy una persona, no tengo que etiquetarme como una persona heterosexual o homosexual, simplemente soy una persona íntegra y vivo mi sexualidad como yo quiero vivirla. Va también de la mano con esta parte del capitalismo, de la opresión. También hace mucha mención de la historia, de lo que es también la iglesia, ¿no? En cuestión de la sexualidad. Hay muchos trabajos con la representación de esta teoría. En España hay una chica que se llama Beatriz Preciado. Si tienen oportunidad de checar en YouTube, hay muchas entrevistas de esta chica, se llama Beatriz Preciado, y explica bastante bien lo que es la historia, ¿no? Y el proceso de esta teoría que va teniendo distintos matices, ¿no? Desde un origen feminista o biológico hasta un enfoque social. Cómo esto se va integrando a la misma sociedad actual, que bueno, ya aquí en México tenemos estas partes que ya nos están llegando de Estados Unidos, de Europa, pero bueno, que es también importante que la chequen, ¿no? Para que vean esta apertura y este sector social que está en contra de esta clasificación como tal, y en especial de la sexualidad, ¿no? De etiquetarnos o tratar de pertenecer hacia un sector social. Hace como unos 2 meses yo veía en la televisión, en National Geographic, a la transición de una chica que había vivido siempre su vida como mujer. Entra a la preparatoria y se da cuenta que no está a gusto en el ambiente en el que vive, ni en su forma de pensar, ni en su forma de desarrollarse, ¿no? Entonces ella toma la decisión de cambiar de género, ¿no? En unas vacaciones, al siguiente ciclo escolar, la chica ya entra totalmente con vestimenta de hombre, ¿no? Ahí sí es muy marcado lo que es femenino masculino, ¿no? Lo que es género, pero es como una crítica hacia lo que va a la norma, ¿no? Simplemente la chica decidió vivir su vida como ella quiere vivirla y no como los demás
pretenden que la viva, ¿no? También habla mucho de romper con las cadenas, ¿no? De romper con los estigmas y con los estereotipos por la normalidad. En este tipo de temas sí entra mucho en tela de juicio qué es normal y qué está bien y qué está mal, ¿no? Estos términos aquí son muy ambiguos. Entra mucho también lo que es el respeto hacia uno mismo y a las otras personas, ¿no? Siempre hay que vivir la sexualidad plena con la otra persona, respetando también sus propios derechos. Bueno, entrando en tema, quisimos también, bueno, como conocen, hay clasificaciones en torno a la diversidad sexual. Es más o menos para que se den cuenta de cómo van siendo clasificadas esta parte de sentires, de gustos, de preferencias y de estilos de vida que muchas veces pues desconocemos totalmente, ¿no? Y eso es como que el miedo a lo desconocido, y para romper con esta parte del estigma. En relación a lo de la teoría queer, también es como una teoría muy controversial, porque muchos autores afirman que no podemos vivir sin género. ¿Por qué? Porque el ser humano está socialmente destinado a formarse en grupos, y estos grupos tienden a formar normas, por lo que mencionan que es utópico pensar de poder vivir sin género. Y bueno, causa mucha controversia porque sí es una teoría que le da mucho a la heteronormatividad, que tiene que ver con lo que les mencionaba en un principio, que las instituciones dan por hecho que todos somos heterosexuales, sin pensar de una manera diversa en que hay muchas expresiones de la sexualidad. Entonces toman como un molde al ser humano y al ciudadano, y basado en ese molde hacen las leyes y realizan todas las reglas que debemos seguir para poder convivir como sociedad. Pero siempre sale de alguna manera como que sobrando, o más bien les falta incluir a aquellas personas que no son dentro de la norma. Y también vale la pena analizar qué tanto estamos en la norma y qué tanto no. Esta palabra de normal, qué tanto se acopla a nosotros, ¿no? ¿Quién realmente es normal y quién realmente podemos decir que es igual al otro? Entonces, si nos pusiéramos a analizar, yo creo que seguramente nos daríamos cuenta que nadie somos igual al otro, ni físicamente, ni emocionalmente, incluso ni espiritualmente. Cada uno tenemos una construcción de nuestra propia identidad y de nuestra propia vida de manera diferente que el de al lado. Entonces, ¿qué tanto nos acopla a nosotros la parte normativa en relación al ser humano de vivir en sociedad? Que es mucho lo que la teoría queer plantea. ¿Por qué necesariamente tenemos que ser hombres o mujeres, femeninos o masculinos, y comportarnos de determinada manera? Es decir, ¿por qué los hombres tienen que ser carpinteros y las mujeres tienen que ser enfermeras? ¿Por qué tiene que haber esto? Porque en lo que la teoría queer basada en el psicoanálisis y en la teoría de Michel Foucault en relación a sexualidad, menciona que el Estado y las instituciones es una manera de controlar al ser humano o al ciudadano, porque de esta manera al no haber diversidad, no hay ninguna revuelta o ninguna forma discrepante entre seres humanos, porque todos somos iguales, como una especie de socialismo intelectual en donde todos somos iguales. Incluso observen las modas, los estereotipos de belleza, todo siempre está encaminado a que seamos iguales. La forma de gobierno globalizada, en donde lo mismo que pasa aquí pasa en China y pasa en Europa, tiene que ver con esta parte de cómo vivimos en el mundo moderno, o en lo que llaman el mundo moderno.
que todos somos iguales, orientado como al ser humano a una producción en serie. Y Michel Foucault lo menciona y lo relaciona de esta manera, tomando en cuenta los hechos históricos de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la cual se dio la Segunda Revolución Industrial, donde comenzaron a producirse y a hacer fábricas de producción en serie, es decir, donde todo en muy poco tiempo se hacía igual. Bueno, esto es solo como una manera de reflexión. Y relacionado con la diversidad, también cómo nosotros estamos construyendo nuestra identidad, qué tanto estamos en esta norma y qué tanto realmente nos acoplamos a lo que dice el Estado, si realmente esto funciona o no. Es simplemente un cuestionamiento, no estoy diciendo con esto de que el Estado no sirva o no, también tiene sus aspectos positivos, por lo cual ha funcionado a lo largo de la historia y seguimos funcionando así, pero creo que valdría la pena analizarlo. Y bueno, en relación a nuestra identidad, nuestra sexualidad va pasando por varias etapas en las cuales primero nos cuestionamos cómo es que nuestra sexualidad es, si realmente me gustan las mujeres, si realmente me gustan los hombres, o si me siento atraído por los dos géneros, y es la parte que les comentaba, que el adolescente tiende a experimentar y que estas experiencias no lo van a predeterminar en un futuro cómo va a ser su preferencia genérica, puesto que es como una parte de ensayo-error, para después sentir rechazo acerca de lo que no me gusta. Es decir, si yo digo quizás no sé si realmente o qué es esto de sentirme atraído por alguien, desde pasar por cuestiones biológicas hasta una parte social. Después de experimentar yo puedo decir si me gusta o no me gusta, y si no me gusta lo rechazo, para después tomar en cuenta y explotar lo que sí me gusta. Por ejemplo, si a mí me gustan los hombres y ya me di cuenta que no me gustan las mujeres, porque cuando veo a mi amiga no me pasa nada, entonces no siento nada, no tengo ninguna reacción, entonces voy a explotar y me voy a buscar parejas que sean del otro género, y de igual manera para el mismo género, para ambos géneros. Y al final ya esto es como una fase madura, en donde realmente aceptamos nuestra sexualidad como tal, en donde realmente nos definimos y sabemos cuál es lo que nos gusta y lo que no nos gusta en relación a nuestra sexualidad, y no solo hablando de nuestra preferencia genérica, es decir, de con quién nos gusta relacionarnos eróticamente o no, sino también de cómo nos gusta tener esa relación con esa otra persona, cómo es nuestro cuerpo, qué es lo que realmente nos gusta de nuestro cuerpo y lo que no nos gusta, lo que evitamos y por qué lo evitamos. Bueno, ya entrando a lo que son las clasificaciones, encontramos lo que son intergénero. No sé si han escuchado hablar de este tipo de personas, del intergénero. Son términos que actualmente se han dado a conocer, o han sido como estudios también de este tipo de tratar de clasificar ese tipo de diversidad sexual, que bueno, en este tipo de personas se conocen o se identifican como genderqueer, que son personas. Un claro ejemplo es Ranma y Medio, ¿no? Me gusta poner mucho este ejemplo, que vive sin problema su aspecto físico y puede verse tanto masculino como femenino sin ningún problema, ¿no? Igual algún día puede tomar una actitud masculina y sale a la calle con un pantalón, no sé, con bolsas de cargo, y al siguiente día puede utilizar un pantalón muy ajustado, ¿no? Es esta parte de la normativa, igual muy aunado a lo que les habíamos mencionado antes de la teoría queer, de esta parte de liberación. ¿Por qué clasificar en algo, no? Simplemente ellos tienen diferentes gustos, también se conoce como un tercer género, ¿no? Que es como lejos de lo femenino y masculino, simplemente es un conjunto de las dos cosas. También encontramos lo que son las identidades transgénero, que es cuando la persona se siente cómoda con el cuerpo que tiene, ¿no? Y
tienen esta parte de pues no tener ningún problema con algún momento de su vida cambiar en este aspecto de género. Otro ejemplo muy claro de Walt Disney es el Mulan, que no tuvo ningún problema para subir el rol de masculino, ¿no? Para ir a la guerra. En este caso fue otro contexto, pero ella no lo vio como una imposibilidad, no como algo que estaba establecido que simplemente los hombres lo pueden hacer, sino que también la mujer lo puede hacer. Pero bueno, también es muy parecido a lo que es el intergénero. Bueno, son clasificaciones un tanto ambiguas que podrían relacionarse unas con otras. Y bueno, ahorita les vamos a ver como que la diferencia de unas de otras. ¿Quieres agregar algo? Bueno, sí, quizás para que quede un poco más claro, el intergénero está completamente relacionado con la teoría queer y es un grupo específico de personas que deciden vivir con ambos géneros o vivir bien de manera del otro género. Vamos, para ellos no es tan importante el constructo social de género, o de igual manera exaltan tanto su importancia que deciden vivir de las dos maneras. Es decir, hoy yo me visto de una manera femenina y al otro día y me visto de una manera masculina, y de igual manera me comporto y actúo, e incluso hasta mi nombre cambia para una forma masculina, una forma femenina, o de una forma andrógina, en donde lo que menos intentan es expresar un género. Pero bueno, en relación con las identidades transgénero, que aunque el intergénero forma parte del transgénero, porque finalmente la palabra transgénero tiene que ver con ir más allá del género o cambiar este género, y el género, recordemos que es un constructo social en donde no tiene que ver con mi preferencia genérica, sino con cómo yo me estoy relacionando con los demás, basado en roles y basado en comportamientos, y es netamente social. Y bueno, de aquí, de las identidades transgénero, es cuando ya las personas se sienten cómodas y buscan vivir de la manera del otro género, y es dentro de las identidades transgénero tenemos como varios tipos, desde los transexuales, que son aquellas personas que deciden cambiar su cuerpo, ya que para ellos no fue suficiente simplemente vivir como otro género, sino se sienten como atrapados en el cuerpo de la otra persona. Un transgénero que no decida cambiar su cuerpo no es transexual, simplemente es transgénero, aunque haya decidido modificar su cuerpo mediante hormonas. Si no hay una cirugía y si no hay este cambio también legal en cuanto a sus papeles y toda la parte normativa, se le llama transgénero, porque solo está viviendo de manera completa, es decir, de las 24 horas del día, como el otro género. Y esto incluye la parte física, la parte psicológica, pero no la parte biológica, porque ellos sí se sienten a gusto con su cuerpo, no lo desean cambiar, a diferencia de un transexual. Esta parte de transexualidad es como un poco compleja, porque se tiene que llevar un proceso, tanto psicológico como médico. En primera instancia se tiene que ir a terapia. Si la persona toma la decisión de seguir una reasignación de género, lo que hace es que acude al médico y principalmente a terapia psicológica, y ya después entra lo que es la parte médica de hormonas, ¿no? Se le recetan hormonas, y para posteriormente ya estar completamente en la reasignación de género. Todo esto es un proceso un poco largo, depende también de las emociones de cada persona, que también tiene que ver con unos planes de vida, ¿no? También se les pide que hagan un plan de vida si es que están de acuerdo o tienen la certeza de que no pueden cambiar de opinión, ¿no? Porque hay muchas veces que en este proceso dicen, ya no quiero, ¿no? Estoy a gusto con lo que tengo y no necesito una reasignación de género. Principalmente va encaminado a lo que es también mucho a la psicología de cada persona, cómo cada quien va viviendo su propia sexualidad. Hay muchas personas que quieren esta parte de la reasignación de género, pero
una vez que empiezan este proceso, cambian notoriamente su cuerpo, ¿no? Igual con las hormonas, van perdiendo igual sensibilidad en lo que son los genitales, empiezan a crecer los pechos, y ahí es cuando se dan cuenta que dicen, estoy a gusto con lo que tengo, no necesariamente tengo que hacer una resignación de género o llegar a la transexualidad, simplemente veo mi sexualidad como yo la quiero ver. También, como lo mencionaba mi compañera Claudia, es muy independientemente a lo que es la orientación sexual. Recuerdo mucho una película que se llama Mi decisión tu piel, en el que una chica que ya está en esta parte del proceso, de hecho ella ya se ve como transgénero, ya vive como transgénero, ya está en los planes de vida, conoció a una vecina, a una señora que es heterosexual, tienen muy buena amistad, conforme va pasando el tiempo ellos hacen muy buena amistad y se empiezan a enamorar. Entonces esta parte es donde es un claro ejemplo de que es muy independientemente de su orientación sexual. Al final de la película es cuando llegan los resultados, están marcados como en un país europeo, en donde tienen que pedir una autorización para ver si les hacen la reasignación de género, y al final de la película es cuando llegan los papeles, ya no se ve si la chica concluye este proceso, ¿no? Es donde es un claro ejemplo de la diversidad sexual que existe, que no necesariamente tiene que ver con algo físico, ¿no? Sino también con algo emocional. Migración tu piel. Esta yo la vi en un festival mix de la Cineteca Nacional hace un tiempo. Pero bueno, dentro de las clasificaciones, la transexualidad es lo que ya mencionaba, comúnmente una persona se siente atrapado en el cuerpo del otro género, ¿no? No sé si me he escuchado hablar, es muy común escuchar esto de que soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Y es donde empieza este tipo de proceso y este tipo de despertares, ¿no? Hay que tener en cuenta, mencionando todo esto de la historia, que hemos vivido sobre una norma, ¿no? Otra cosa sería con nuestra educación sexual no se rigiera bajo una norma, ¿no? Viviríamos otra clasificación, o igual ni siquiera tuviéramos clasificaciones en torno a la sexualidad. También otras personas que existen son las intersexo. ¿Se han escuchado hablar de este tipo de clasificación intersexual? Son lo que comúnmente se les llamaba hermafroditas, nada más que ha cambiado el término. Bueno, es como se les dice que es un término ambiguo en cuestión biológica, ¿no? Cuando nace una persona desarrolla parte de genitales masculinos y genitales masculinos y femeninos, perdón. Ahí, cuando nace la persona anteriormente, se le asignaba el sexo que tenía mayor predominancia. Actualmente ya se espera a que la persona tenga la decisión, igual si tiene una reasignación de género o vivir plenamente su sexualidad. El intersexo es un concepto de igual manera que engloba varios tipos de síndromes o de alteraciones genéticas por las cuales se dan este estado de intersexo, que se refiere a una ambigüedad de características sexuales, en específico de características de su sexo, que es hablando desde un punto de vista biológico, en donde no se puede definir bien o regularmente va por porcentajes, en donde hay veces que está más desarrollado hacia el lado femenino o hacia el lado masculino según el síndrome. Y bueno, dentro de los principales está no sé si han escuchado hablar del síndrome de Turner. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? ¿Cuál es tu nombre? Y al final, ¿qué conoces acerca del síndrome de Turner? Efectivamente, bueno, tiene un conjunto de características y una de ellas es la parte intersexual, que es que los caracteres sexuales secundarios o a veces incluso los primarios no están bien definidos. Se puede expresar, por ejemplo, hay una película que se llama XXY, que hace referencia a un síndrome de Klinefelter,
que está relacionado con una persona que vive una intersexualidad, en donde menciona cómo se va desarrollando en la adolescencia, porque en este caso en especial ella decide, bueno, lo educan como de una manera femenina, pero al final decide quedarse de forma intersexual. El problema y la preocupación siempre de los padres, que sí suele ser como un dilema ético, es hasta qué punto se puede decidir por la otra persona. Finalmente los padres en esta película deciden educarla como mujer, ponerle un nombre femenino y darle un lugar en la sociedad como mujer, pero ella nunca se siente a gusto porque finalmente nunca deja de tomarse el tratamiento, que estas personas tienen que someterse siempre a un tratamiento hormonal, ya que debido a este estado de intersexualidad sus hormonas no se desarrollan de una manera adecuada. Y bueno, en algunos otros casos de hermafroditismo, sí, bueno, cabe la pena hacer como el paréntesis, es un tipo de síndrome que es debido a una alteración genética o una mutación en especial. Esto, hablar de mutación significa que hubo un cambio en el momento que se hace, digamos, coloquialmente, la copia de genes, en el momento que se está haciendo, se está formando el cigoto y se hace esta separación de genes tanto del padre y de la madre. Hay un cambio, puede ser por temperatura o puede ser por ya per se que vienen sus genes. Este cambio o esta alteración se llama mutación. Es más o menos lo que Mendel propone. Creo que la mayoría conoce a Gregor Mendel de las leyes de la herencia, todo esto de sus estudios acerca de las plantas y todo de que si es un gen recesivo o si es un gen dominante, es relacionado con esto. Y bueno, hermafroditismo hay las características que se definen que realmente es 50% femenino y 50% masculino. Eso es lo que llamamos un hermafroditismo como simple o un hermafroditismo completo. Hay otros síndromes que se pueden llamar pseudohermafroditismo, como los que les mencionaba, que están más enfocados hacia un género o disculpen, hacia un sexo, hablando desde un punto de vista biológico, en donde pueden estar con más desarrolladas las gónadas masculinas en lugar de las gónadas femeninas, o pueden tener, no sé, quizás un aparato reproductor femenino, pero por dentro no pueden tener ovarios, no pueden tener trompas de falopio, ni de alguna manera lo mencionan como que están huecos, que no es necesariamente que estén huecos, sino simplemente que no se desarrollaron de una manera adecuada. Y bueno, pasando de algo completamente biológico, porque el término intersexual tiene que ver con cuestiones biológicas, de una ambigüedad de sexo. Recordemos que el sexo tiene que ver con la parte biológica de nuestro desarrollo, no tiene nada que ver con algo social, es simplemente cómo está desarrollado nuestro cuerpo, si tenemos vagina, si tenemos pene, es relacionado con esto, pero no con si somos hombres o mujeres, que esto es más bien una connotación social. Y bueno, yendo un poquito más hacia lo social, nos encontramos con el travestismo, que este es el gusto por utilizar atuendos, ademanes y maneras asignadas al otro género. Esto puede ser no necesariamente algo de forma permanente. Él siempre pone el ejemplo que me parece muy bueno, que muchos de las personas que se trasvisten no tienen nada que ver con su preferencia genérica, es decir, ellos no quieren ni siquiera ser mujeres, ni se sienten atrapados en el cuerpo de una mujer o de un hombre, como mencionamos acerca de los transexuales que deciden cambiar su cuerpo. En el caso del travestismo, es simplemente un gusto por utilizar prendas o utilizar ademanes
ocupados o estereotipados hacia el otro género. Y esto, pues bueno, no define su preferencia genérica. Sí, también se dice que la persona transexual está en un término medio de lo que es pasa por un término medio lo que es el transvestismo y el transgénero, porque trata de cambiar de género utilizando en este caso atuendos de sexo opuesto, que entraría como en el transvestismo. Independientemente de su identidad sexual, es como él va a desarrollar este tipo de cosas. También aquí es donde entra en la parte psicológica lo que son los fetiches, ¿no? Hay muchas personas que les gusta erotizarse con atuendos o con ropa de sexo opuesto, ya sea medias, de ropa interior, que va muy independientemente de su identidad genérica. Hay que aclarar también que entra otra vez lo de la normalidad, qué tanto es normal y qué tanto es anormal, ¿no? En estos temas muy ambiguos, estos términos, donde yo los invitaría a una reflexión, ¿no? Cómo están viviendo su propia sexualidad, a partir de qué la están viviendo. Si están viviendo desde su propio erotismo o sexualidad, o sea, lo que está preestablecido, ¿no? Lo que la otra gente quiere que se haga o la sociedad quiere que se haga. Y bueno, dentro del travestismo existen tres tipos, que es el parcial, es cuando una persona solo sobre determinado tiempo del día o sobre determinadas situaciones decide ocupar solo cierta indumentaria, o bien puede ser todo, digamos, como el concepto completo, es decir, que yo me gusta en las noches transformar mi género, y en lugar de ser Claudia y de vestirme de una forma femenina, soy Juan y me visto de una manera masculina según los estereotipos. Y bueno, está la parte que comentaba Miguel, que tiene que ver con los fetiches, que es una parte completamente erótica, que no necesariamente define la preferencia genérica ni el género como tal, pero sí entra dentro de las personas transgénero, porque efectivamente sí se está, viéndolo desde un punto de vista social, sí se está atravesando esta línea entre masculino y femenino. Por eso también incluyen la parte fetiche. Y bueno, está la parte completa, que es lo que mencionábamos anteriormente, que son aquellas personas que deciden estar las 24 horas del día viviendo y comportándose como el otro género. Vamos a hacer una dinámica. Les voy a pedir que 10, en este caso serían 10 voluntarios, para que nos ayuden que pasen al frente para explicar las instrucciones. La dinámica está planeada para un poquito de menos gente, pero ahorita nos vamos a acomodar para realizarlo. 10 personas necesitamos. Necesitamos 2 chicas más, alguien que se quiera animar. Por aquí si quieres. ¿Alguna chica? Nos falta una chica y un chico. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguna mujer que se quiera animar? No les va a pasar nada. Digo, van a aprender bastante. También los compañeros
Y bueno, el sábado 29 de septiembre es interrupción legal del embarazo, una decisión de la mujer. En esta charla les quiero adelantar que lo más probable es que nos acompañe gente de IPAS, no sé si los conozcan, es una asociación civil a nivel internacional que hace investigaciones sobre, bueno, lo que es la muerte materna a nivel mundial, y también hace investigaciones de qué se están haciendo en los países para salvar las vidas de las mujeres que no tienen acceso a una interrupción legal del embarazo. Y bueno, también vamos a contar con la parte un poco médica de cómo se realizan los procedimientos, qué tipo de procedimientos existen, etcétera, y también la parte social de cómo está impactando, por ejemplo, la despenalización del aborto aquí en el Distrito Federal, cuántas vidas se han salvado y bueno, los retos que aún tenemos como sociedad, porque no nada más es aprobar una ley, hay que romper todavía muchos constructos sociales, ¿no? Porque bueno, hay autoridades, etcétera, ¿no? Que inclusive no nos dejan hablar tan libremente del tema, ¿no? Bueno, aún así, todavía. Por ejemplo, en escuelas de paga no me dejan a mí hablar a los chicos sobre interrupción legal del embarazo, ¿no? Entonces sí existe todavía, aunque se apruebe leyes, etcétera, pero si nosotros como sociedad no caminamos con nuestras leyes, pues bueno. ¿Vale? Ah, sí, no, pero el objetivo es ir trabajando con la sociedad, irles informando de estos temas para poder brindar mayor servicio y bueno, sobre todo seguir con la misión que tenemos. Y bueno, creo que ya va a empezar la dinámica, un pequeño anuncio de las charlas del mes de septiembre y bueno, esperamos seguir contando con su asistencia. Ah, sí, viene un temario, bueno, fíjate. Sí, sí, en esta vienen todas las actividades del museo y dentro de esta está el taller programa de sexualidad para jóvenes, que es impartida por el Consejo Hermana, que es la gestión. Y ahí están las fechas y los títulos de las conferencias que se van a impartir y esperamos que se anoten, que vengan, porque es muy importante tener toda esta información y no es fácil tenerla. Pues hay que estar muy agradecidos con las personas que nos hacen el favor de venir a dárnoslas, porque ellos lo están haciendo de manera voluntaria y gratuita. Y pues en ningún lado vamos a encontrar esto. Entonces, pues bienvenidos. Muchas gracias. ¿Continuamos? Bueno, pues vamos a comenzar. Los dividimos en dos grupos, de este lado un grupo, y bueno, vamos a comenzar con la dinámica, con la consigna que les di al inicio. Empezamos, tienen el micrófono, primero este grupo y después el otro grupo. Bueno, nosotros les vamos a estar hablando un poco de lo que es el tema del clima. Ahorita lo que estamos viviendo en la ciudad, lo que provocan las lluvias y algunas maneras de poder erradicar algunos problemas que estas mismas conllevan. Bueno, para empezar, tratamos un tema que es lo de la inundación y aquí mi compañera tiene muy importante que decir. Bueno, yo les comentaba que ayer que estaba lloviendo mucho, se me ocurría que como en la ciudad se está inundando, en las casas se está inundando, y en muchos lugares donde buscan sembrar no hay nada de agua, ¿no? Y nosotros también desperdiciamos toda esta agua de lluvia, ya la podríamos ocupar para, por ejemplo, limpiar los coches, lavar los coches, limpiar los patios, o reservarla, por ejemplo, para las tazas de baño para cuando se va lo que se nos da. Entonces, ahí utilizarlo, ¿no? Darle un uso, básicamente. Fue algo que estamos comentando. Yo estaba comentando que las inundaciones se dan porque la gente tira mucha basura en la calle. Comen las cosas y luego lo que hacen es tirarlo en la calle y eso hace que las placas y entonces se tapen. Sí, otra cosa que comentábamos es no solo quejarnos, ¿no? Sino la responsabilidad que tenemos y fomentar una conciencia ecológica, ¿no? Porque toda esta agua que, si la vemos desde un punto de vista, está limpia, dejamos que se vaya y la dejamos por el drenaje como si estuviera sucia y no la aprovechamos para todas estas
cosas, ¿no? Ni nosotros mismos ni se lo pedimos al gobierno, ¿no? Que haga quizás un drenaje separado, un encauzamiento, para que esta agua pueda ser utilizada en las áreas verdes, por ejemplo, o llevarla a Chapultepec, cosas así. También un poco mencionando lo de bueno, inculcar la conciencia civil de ser más, de tener una ciudad más limpia y de no tirar basura, precisamente para evitar todo este tipo de problemas, porque además, por ejemplo, incluso el metro en la parte del paso subterráneo se atrasa demasiado, muchas veces es por la mala infraestructura que tiene la propia ciudad, pero todo esto se vería disminuido si tuviéramos educación o conciencia civil al respecto. Discutimos ahorita. Bueno, pues no sabíamos su tema, pero nos remite directamente al nuestro. Nosotros estábamos discutiendo sobre educación, ¿no? Y entonces podríamos retomar lo de los compañeros. Muchas de estas conductas de tirar basura pues son consecuencia de una mala educación o de la falta de una educación al respecto. Entonces, bueno, nosotros estábamos viendo como la influencia que tiene la educación en la cuestión cultural, en la cuestión social y bueno, al paso de hacer un análisis como de esta influencia educativa, llegamos al punto en el que en lugar de darle un soporte a la educación, o sea, si sabemos el peso que tiene la educación en muchas de estas cuestiones, en lugar de darle un soporte a la educación para que esto mejore, para que la estructura social sea más sólida, los gobiernos lo que están haciendo es darle para abajo, ¿no? Y pues ya ahí nos sentimos más en lo que es el análisis de políticas educativas, que es como lo que va a recordar ellos. Bueno, pues aquí a darle continuidad a lo que mencionaba la compañera, nosotros decidimos hablar un poco sobre las reformas educativas, básicamente, ¿no? Voy a dar una breve explicación, ¿no? Todo comenzó, bueno, lo que yo recuerdo, comenzó en 1992 con esto durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con el sucesor en ABNEM, era como la educación básica y normal. Entonces, de ahí pues ya se implementó hasta llegar al gobierno de Vicente Fox, y ahí ya fue cuando entró todo esto de la calidad en la educación. Igual actualmente pues apenas hace unos días se implementó una nueva ley, bueno, donde dice que todos los chamacos no pueden reprobar hasta cierto punto, ¿no? Hasta ciertas materias. Bueno, no sé si aquí los compañeros quieran agregar un poco más. Buenas tardes. Últimamente las reformas que se agregaron a la educación, nuestros legisladores hacemos un buen trabajo. A partir de primero y segundo de primaria, que son las bases, no puedes reprobar a un niño. Esto, en mi punto de vista, se me hace una reverenda aberración, porque ¿cómo puedes promover a alguien que si no tiene las bases va a seguir, ¿no? A ver, imaginen un niño de primero o de segundo que ya tiene que saber leer y que no lo hace. Entonces, como ya tenemos ya tenemos nuestra nueva reforma, pues ya va a pasar automático al tercero, siendo que no sabe. Esto no solo aplica a esto, sino a niveles de secundaria. También puedes reprobar hasta 4 materias y seguir adelante. Pues si repruebas 4 materias, pues no veo el caso de tenerlo seguir adelante. Yo soy egresado del Politécnico, yo no podía reprobar más de 3 materias y esto te conlleva a una responsabilidad tanto de que tienes que estudiar por tu cuenta como de que tienes que echarle ganas. Y desgraciadamente en México pues no tenemos la cultura de hacerlo. Esto también lleva como a un segundo término de que pues imagínense,
Nosotros leemos el promedio mexicano lee 2.5 libros por año. Si aplicamos esto, pues imagínense dónde vamos a terminar. Los alemanes son autodidactas y ellos tienen el más índice de libros por año y leen 12. Aquí hay dos jóvenes que son de la secundaria y pues ellos van a dar su punto de vista. Este es el número y pues cada quien podrá tener el libro, pero para mí sí es una relación que se pase en niveles básicos sin tener conocimiento. Hola, buenas tardes. Yo creo que el tema de la educación es muy importante porque, como dice el compañero, que nos pasan cuando reprobamos 3 o 2 materias, cuando ellos nos deben enseñar a estudiar, a prepararnos para lograr nuestras metas. Cuando el maestro te pide un trabajo y tú se lo das, no lo lee, te pone la calificación que quiera y te lo regresa sin ver tu esfuerzo, o si lo bajaste en internet o lo que hiciste con él. Pues ese es mi punto de vista hacia el buenas tardes. Quiero hablar también sobre la educación como en la Nueva Jerusalén, como las religiosas le prohibieron el paso a los maestros para enseñarles a los alumnos. Pues ya construidas las escuelas, las quemaron. Pues eso no se vale, la verdad. ¿Sí o no? Si todos están inconformes, la verdad no se vale. También la secundaria, si repruebas 4 materias, bueno, antes no había esta reforma, tendrías que pasar estos extraordinarios para seguir adelante, pero esta reforma pues yo la veo muy mal, porque si repruebas 4 materias, pues te pasan a la prepa, pues no voy a decir, pero burro, la verdad. Gracias. ¿Pudieron identificar? Y a ver, cuéntame cómo actuar. ¿Cuál es tu nombre? Julieta, cuéntanos cómo actuar. Como todas las sociedades de normal, normales yo no vi ninguna discrepancia que así nos hablaba de sexualidad, que alguien dice por ahí, nadie vio, no, yo no vi nada normal, nadie salió más natural. Pues como yo los veo, mujeres, hombres, no cambio. ¿Alguien tiene otro comentario? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te acuerdas de esto? Carmen. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguien más? Bueno, nos vamos a decir ahora sí la verdad de todo. La realidad es de que, como Carmen al principio comentaba, la diversidad sexual está muy ligada a las etiquetas. Y estas etiquetas, como mencionaba por acá, tienen que ver con el pensamiento estandarizado de lo normal o lo anormal. Recordemos que lo normal tiene que ver con un estándar que es estadístico. Esto es un fenómeno o una característica que se repita más veces dentro de una población, no con un término biológico o con un término social en relación a lo bueno o malo. Y bueno, en relación a los chicos y la encomienda que les pedí que identificaran si había una persona, discúlpenme de agarrarlos de conejillos de indias sin decirles todo, pero es parte de la dinámica. La encomienda que tenían
las personas que se quedaron era identificar quién era heterosexual, quién era bisexual y quién era homosexual. Y les decimos que ustedes iban a hablar acerca de otro tema y que basado en cómo hablaran y cómo se movieran, ellos iban a identificarlo. Y efectivamente nos damos cuenta que esto no se puede identificar, que lo único que podemos identificar como tal son personas. Realmente no podemos definir basados en cómo actúan los demás, si es heterosexual, si es homosexual o si es bisexual. No es, sería un prejuicio si lo hiciéramos, puesto que nadie nos está diciendo si son pareja o no, o cómo es que viven su sexualidad y cómo es que se relacionan con los demás. Simplemente pues lo único que observamos fueron distintas personas exponiendo un tema, que este tema no tenía nada que ver con cómo son ellos, simplemente estaban expresando su opinión. Sí, o manipulando sus manos. Que bueno, también en esto observamos el lenguaje corporal, pero tiene que ver más con la manera en cómo somos y cómo nuestra personalidad se va desarrollando ante ciertas situaciones. Que a veces eso lo podemos confundir un poco con que puede ser algo generalizado, y seguramente han escuchado decir muchas personas: ay, es que se le nota que es súper gay, o se le nota. Realmente y objetivamente no podemos decir que se le nota o no. Es como ustedes dijeran que se me nota muchísimo que soy heterosexual, o que soy bisexual, o que soy homosexual. Realmente no lo saben. Ustedes simplemente ven a una persona que hablamos de determinado tema, pero más allá de cómo nosotros y cómo cada uno vivamos nuestra sexualidad, no lo podemos asegurar ni acelerar al 100%. Bueno, a mí me gustaría compartir dos ejemplos, ¿no? Hace poco, la muerte de dos personalidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Carlos Monsiváis, fue un gran escritor, ¿no? Un narrador de la ciudad, y muy pocas personas sabían sobre su homosexualidad hasta que murió, ¿no? Y pusieron la bandera de la diversidad sexual en el féretro. Muchas personas que lo admiraban pues quedaron sorprendidas, ¿no? Por ejemplo, mi padre, desde que me acuerdo, siempre ha leído a Monsiváis, y entonces él quedaba muy sorprendido porque me decía que como una persona tan inteligente, tan lista, era homosexual, ¿no? Yo le decía a él que por qué se preocupaba por esa situación, si finalmente lo que él admiraba de él era sus libros, sus letras, sus narraciones, ¿no? O sea, iba más allá, que él dice, bueno, es que así como le gustaban los gatos, pudo haber dicho que era homosexual, ¿no? Y decía, bueno, es que finalmente a su público lector pues no le interesaba eso. Realmente yo como lectora pues no me interesaba, a mí no me gustan los gatos, ¿no? Y me daba igual si a él le gustaban los gatos, no me gustaba porque me gustaban los gatos, no me gustaba porque escribía muy bien, ¿no? Y en el caso también, esas cosas que a veces se pierden, ¿no? de vista cuando marcamos estas diferencias aparentes en las personas por su preferencia o sexual, ¿no? También en el caso ahora de la muerte de Chabela Vargas, ella siempre fue como muy explícita de su preferencia sexual, ¿no? Mucha gente, la sociedad mexicana de la época de José Alfredo Jiménez, ¿no? No estaba preparada para recibir la noticia, pero tampoco era algo que estaba oculto, todo el mundo lo sabía, y finalmente los conciertos, las canciones, las personas que escuchan su música son personas mayores, con otros tiempos, y tampoco tuvieron como mayor problema en seguir escuchando su música, ¿no? A su muerte también se sabía que ella tenía una preferencia, que había estado con Frida Kahlo, ¿no? Que era parte de esa sociedad, que finalmente tampoco nunca la expuso. Ella, en lo que comentabas hace un rato, ¿no? Ella completamente se masculinizó, ¿no? Era muy masculina su forma de ser, ¿no? Y finalmente también era una mujer muy sensible, ¿no? Y lo decía, ¿no? Abiertamente, soy una mujer sensible, parrandera, borracha, enamorada de la vida y de la bohemia, ¿no? Entonces hay un poco esta dinámica de apreciar que las personas siempre son personas que van más allá de la orientación o la preferencia que tengan, ¿no? En mi caso, por ejemplo, también un poco con el cuestionario que nos daban sobre la heterosexualidad,
reflexionar que a veces también se da también, ¿no? los términos, incluso las personas homosexuales utilizan para las personas que son heterosexuales. O sea, yo tengo muchos amigos homosexuales y también he estado en ambientes en donde hay completos homosexuales y también se siente esa presión, porque entonces nosotros somos igual, no somos los juzgados, ¿no? Y también tiene una clasificación para los que somos heterosexuales y también somos reprimidos y también me ha tocado, ¿no? Escuchar como incluso esa discriminación, ¿no? Entonces yo siempre que pasa en su momento, bueno, finalmente yo respeto que tú tengas educación, yo tengo otra, porque a lo mejor convivimos como personas por intereses, por profesiones, sino porque pues tú también ya a priori ya me apartas, ¿no? Porque soy buga, no estoy en el ambiente, no estoy en un antro de la zona rosa y yo no estoy en el ambiente, ¿no? O sea, yo tengo el problema de bailar con una chica o con un chico, me da igual, ¿no? Si no saben bailar, ahí sí tengo problemas, ¿no? Pero ese realmente es el problema, ¿no? O sea, no me interesa si a la chica le gusta otra chica o al chico le gusta un chico, me da igual, ¿no? Pero finalmente también, estas cosas también me gustaría que también se dan, ¿no? en diferentes aspectos, también como habla mucho de la cultura que todavía tiene. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Edith, muchas gracias por tu comentario. Y pues bueno, es como ir relacionando la diversidad y todos los conceptos que hemos visto de cómo nos van afectando socialmente y psicológicamente esta etiqueta. Mencionábamos en un principio acerca del estigma, que este estigma nos lleva a tener cierta discriminación hacia otros por un pensamiento, un constructo social predeterminado que no tiene ninguna base fija o tiene una base histórica que ya no nos corresponde. Vale la pena analizar no solo en la parte de preferencia genérica, que cada uno la decidimos y la vivimos de la manera que nosotros la creemos adecuada para nuestra personalidad, cómo realmente va más allá dentro de un constructo social, cómo realmente nosotros nos estamos viviendo como sociedad y qué pasa con aquellas personas que no están dentro de la institucionalización, qué pasa por ejemplo con todas las personas que deciden vivir en un género como lo que les mencionamos, el intergénero, los transgénero. Estas personas que en la actualidad creo, y esto es una opinión personal, son las que sufren mayor estigma debido a que son como una forma de sexualidad que se ve como algo ajeno a, cuando finalmente quién es parte de y quién es ajeno a, cuando todos somos diversos y todos tenemos una manera de ser, una manera de pensar, de sentir diferente. Nadie somos iguales. Aquí retomando el ejemplo de la compañera, curiosamente la vez pasada que vine por primera vez encontré este libro aquí abajo. Aquí trae una explicación muy clara por qué Carlos Monsiváis no tenía por qué estarle diciendo a todo el mundo que era homosexual. Él estaba en una postura de yo soy una persona y como persona valgo más por eso que por mi preferencia sexual. No tengo por qué salir con un letrero por todas las calles diciendo en cada entrevista diciendo que soy homosexual. Y esta es una invitación. Si leen el título, se leen instrucciones para sobrevivir en un mundo diverso, como un sarcasmo. Es un sarcasmo a esta parte de pues, que todos tenemos que llevar un instructivo para ser heterosexuales, ¿no? Comentaba un psicólogo también, cuando se escucha mucho esta parte de decir que un homosexual salió del closet, que toda su vida ha vivido adentro de un closet. Pues no, de hecho no, o sea, ¿a poco el heterosexual también vive dentro del closet y sale? Y no, es como, son formas también de discriminar o estigmar a una persona, ¿no? No necesariamente tiene que vivir en un closet, simplemente es una persona diversa como todos nosotros. También otro ejemplo claro, esto pasa con la diversidad en estas personas con alguna discapacidad, ¿no? Muchas personas desconocen que también tienen una sexualidad plena, ¿no? ¿Y cómo viven su sexualidad de estas personas? Pero los invito a que se acerquen a esta parte del respeto y también del autoconocimiento, ¿no? ¿Cómo vivo mi diversidad sexual? Porque todos somos diversos. Muchas veces los heterosexuales cuando les preguntan ¿qué
es para ti diversidad sexual? ¿Homosexualidad, lesbianas o gays? Siento que también todos entramos en esta clasificación, todos somos parte de esta diversidad sexual. Los invito a que quiten con estos tabús, estas cadenas o estas ideas falsas que se tienen con respecto a la sexualidad de clasificar algo, ¿no? También esta apertura, ¿no? Es un acercamiento muy claro y bueno, lo pueden encontrar también aquí, ¿no? Los invito y bueno, hay unos escritos de Carlos Monsiváis acerca de la homosexualidad muy interesantes que salieron, se publicaron después ya de su muerte como una revista feminista. Si tienen oportunidad de encontrarlo o de leerlo, los invito a que lo hagan. Y también esta parte del respeto, no nada más en cuestión de diversidad sexual, sino en un ámbito ya más amplio de diversidad de personas. Bueno, yo quería comentar algo. Este también puede ser algún ejemplo muy burdo, quizá los temas sean diferentes, pero a mí sí me parece como importante. Yo lo veo como con los colores. Uno no va por la vida diciendo a mí me gusta el rojo, ¿no? Y no se pone la etiqueta de me gusta el rojo. Y tampoco nos gustaría que si a nosotros nos gusta el rojo, nos discriminen porque nos gusta el rojo, o nos gusta el negro o el azul. Somos muy diversos en ese sentido. Otra cosa es nuestro vocabulario. Bien podríamos tener más conciencia sobre cuando nos referimos a las personas que tienen una preferencia sexual o de preferencia genérica, como lo mencionan aquí, no decirle esas personas. Yo respeto a esas personas, a ellos, ¿no? Entonces ya ahí estamos dando como un sentido de discriminación y sí es importante que estemos conscientes. A lo mejor nos cuesta en la vida cotidiana todo esto, pero poco a poco lo vamos a ir notando porque es feo y creo que todos de alguna manera hemos sido discriminados por lo que sea, por el cabello largo, que por la ropa, que por cualquier cosa. Entonces yo creo que bajo esa conciencia podríamos tomar una decisión. ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Alguna duda? Hola, mi nombre es Marta. Yo creo que es un asunto, todo esto, de mero respeto y de educación. Yo creo que en la medida que nosotros aprendamos a respetar al de enfrente, es en la medida en que el del frente me va a respetar, pero además que eduquemos en un asunto de sexualidad a los hijos, de darles toda, no sé, la certidumbre, pero la confianza de que lo que ellos decidan, porque es una decisión propia, es lo que seguramente será lo más correcto, ¿no? Para que puedan tener una vida sexual pues plena y placentera, ¿no? Y efectivamente no tengamos hijos reprimidos, ¿no? O nosotras mismas, ¿no? No seamos mujeres reprimidas. Es un asunto de respeto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo creo que exhortar al respeto es una de las cosas que se agradecen bastante, porque yo manejaba el término orientación sexual, ¿no? Y precisamente pues uno viene a estos talleres para nutrirse. Entonces hoy retomaron el término preferencia, ahora es genérica. Alguna vez tuve un debate con un profesor sobre por los tiempos, pues él manejaba el término preferencia sexual, ¿no? Yo manejaba orientación sexual, y entonces yo le decía, mire profe, es que ahora se denomina orientación sexual. Y el profesor me dijo, ¿por qué orientación, no? ¿La sexualidad se orienta o se prefiere? Y entonces yo le dije, pregúntese usted, ¿no? Yo cuando crecí, la verdad, a mí no me dijeron, mira, este es un niño, esta es una niña, ¿cuál prefieres? A mí no me pasó así, en lo personal. O sea, yo un día me desperté y dije, carajo, qué bonito está ese niño. Pero al día siguiente me desperté y dije, ay, qué bonito es un niño esa niña. Y entonces, pero a mí no me preguntaron, ni me dieron a elegir, yo no preferí. Entonces, desde ese término, yo empecé a manejárselo a todas las personas que me rebatían esto de orientación sexual. Yo decía, preferencia no es porque tú no prefieres, pero ahora que el concepto nos regresa a las preferencias, pero ahora genéricas, dije, híjole, ¿cuál va a ser mi argumento? ¿No? Ahora, ¿cuál va a ser mi argumento? Me lo acaba de dar, ¿no? El respeto. Si se prefiere, o sea, si es algo que yo preferí, que a mí me dijeron, mira, este es un niño y esta es una niña, lo normal es que a ti te gusten los niños, pero pues tú también me enseñaste a
escuché alguna vez una canción, está medio cínica, ¿no? Pero decía, un hermoso paisaje hay, si Dios ojos me dio, ¿cómo no voy a mirar? Se llama Objeto Sexual, ¿no? Entonces la canción refiere a que no tienes que ver precisamente a las mujeres como objetos sexuales, pero esto viene a colación precisamente porque digo, si hay hombres y mujeres y tú decides que te gusten unos u otros, si es tu decisión, a nosotros como sociedad, como individuos, como personas, lo único que nos queda es respetar la decisión del otro. En el caso de los que son padres, digo, es algo bien padre que si ustedes tienen como la posibilidad de ser formadores de otros individuos, todos tenemos esa posibilidad, pero en el caso de los hijos es muchísimo más directo, ¿no? Enseñémonos a tomar buenas decisiones. Si lo que queremos es respetar decisiones, enseñamos a tomar buenas decisiones. Eso es lo único a lo que quería exhortar. Hola, sí, dos cosas. La primera, hay un lugar, bueno, aquí es como para promocionar un poco, ¿no? La primera, hay un lugar, una institución dedicada a sensibilizar, en este caso, bueno, en general, varias temáticas, entre ellas está el de diversidad sexual, pero el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En el piso 1 hay un centro de información que se llama CEDO. Entonces, yo los invito para que si algún día tienen tiempo o están interesados, puedan asistir a este lugar. Como les digo, aquí está básicamente especializado en estos temas de discriminación y sensibilización. Igual me pueden ustedes preguntar ahí sobre los cursos y talleres que imparten por parte de esta institución. Igual pueden ingresar a la página www.conapred.org.mx. Y la otra cosa que pues igual hasta ahorita me causa mucho conflicto es esto de, no sé si ustedes me puedan ayudar un poco con recomendaciones bibliográficas, es esto del término de preferencia u orientación sexual. Hasta ahorita me causa mucho conflicto, no logro comprender como que vaya pues Bueno, sí, efectivamente es cuestión de autores. Digamos como que la definición más actualizada y más estudiada es preferencia genérica, en relación un poco a lo que comentabas, solo nada más aclarando que efectivamente sí tenemos una predeterminación, a pesar de que nuestra sexualidad sí es cambiante. Por ejemplo, hay casos en donde, no sé si seguramente han escuchado el caso del señor de 40 años que se casó hace 25 años, tiene 2 hijos y de repente llega a los 40 años, lo que coloquialmente decían que era la crisis de los 40, y de repente decide vivir con una pareja de su mismo género y deja a los hijos o todo, o de repente su mujer entra a la casa o su esposa, que es lo correcto, su mujer nadie pertenece a nadie, pero es lo que coloquialmente se dice y no es tan correcto decirlo. Entra a la casa y lo encuentra con otro hombre y es todo un escándalo social. Relacionado con esto es que realmente, o quizás este señor o esta persona siempre fue bisexual, pero su bisexualidad la reprimió durante todos estos años porque finalmente sí sentía una atracción por las personas del otro género, pero reprimió la parte por la cual se sentía atraída por las personas de su mismo género, y al llegar a los 40, debido a su situación de vida y toda su forma de pensar y todo lo que le ha llevado a tener una madurez, decide explotar también su parte bisexual ya de manera completa, o decide vivir de manera homosexual, que realmente hablando en términos de bisexualidad, las personas bisexuales
no siempre no pensemos que siempre tienen una pareja de los dos géneros al mismo tiempo. No necesariamente lo podemos ver así. Hay personas que se definen como bisexuales, incluso que ellos determinan que les gustan más los hombres o las mujeres y que por periodos de tiempo viven con una pareja de forma heterosexual o de forma homosexual, pero ellos, ahí es donde hay que hacer como el hincapié de que ahí es donde entra la preferencia. Ellos realmente se sienten atraídos por los dos sexos, independientemente de cómo sea su vida en cuanto a su pareja. Y bueno, relacionado con lo que mencionaban del respeto, el respeto tiene que ver con cómo yo decido vivir mi vida sexual, independientemente de por quién me sienta atraído o no. Esto es, si yo decido estar con una mujer, con un hombre, con los dos, ya de cada persona depende. Y esto no creo que no es correcto o no es adecuado que esté en tela de juicio para los demás, porque cada uno decidimos sobre nuestra propia personalidad y sobre nuestra propia forma de vida. Bueno, los últimos estudios definen que hay una predisposición genética, pero no es algo que esté al 100% probado. Todavía hubo un estudio que lo planteaba como que estaba por la parte genética de la madre, le llamaban la investigación del gen gay, pero no tuvo muy buenas réplicas. No se ha podido comprobar al 100% y se descubrió que se había manipulado la información. Entonces no se tomó de alguna manera como un hallazgo. Pero sí hay estudios que sí están determinando que sí influye en nuestra forma de vivir nuestra sexualidad, nuestra genética, debido a que en la charla de la primera de aspectos de sexualidad, de conceptos básicos de sexualidad, mencionábamos que hay algunas diferencias entre hombres y mujeres que tienen que ver con el tamaño del cerebro, y ese tamaño del cerebro influye también en los procesos químicos, que es la parte que ya tenemos una predisposición, como decir que tenemos también, es muy malo el ejemplo que se me viene a la mente, pero es el primero y creo que es el que pudiera ser más claro, como una predisposición a la diabetes. Con esto no estoy diciendo que la preferencia genérica sea como una enfermedad, pero sí es como decir que tenemos el cabello chino o el cabello lacio o el color de ojos de determinada forma. Sí hay una predisposición, o que quizás nuestro carácter, no sé si han escuchado mucho que tienes el temperamento como de tu abuelita, o haces el mismo gesto que tu abuelita. Tiene que ver eso con genética, pero está también sumado a la parte psicológica y la parte social de cómo es que vamos aprendiendo basado fenotipo o cariotipo, que es como la herencia genética, si es predominante o si es recesiva, cómo nosotros la decidimos vivir. Por eso hago mucho hincapié en cómo nosotros vivimos nuestra sexualidad independientemente de nuestra preferencia genérica, que son dos conceptos distintos. Cada uno decidimos si tenemos una pareja estable, si no la tenemos, y también el género de nuestra pareja. Y esto es independiente a qué es lo que realmente nosotros nos guste. La mayoría de las personas suele decidir que su pareja es en relación a lo que le gusta o a lo que cree que le gusta, porque también tiene que ver mucho con educación, con todos estos constructos sociales relacionados con la normatividad. Y bueno, es más o menos por ahí. No sé si me expliqué de manera correcta. Yo tengo una pregunta, más bien dos. Soy madre de familia. Buenas tardes, soy Claudia. No sé si a ustedes les preocupe como a mí. Yo tengo dos adolescentes y como tú dices, ¿no? Se educan desde pequeños. Pero sucede que llega una etapa de la vida en que tú ya no puedes opinar ni decir.
y vienen a una plática como esta, y si no tienen bien definido lo que son, qué tanto les perjudica o qué tanto les beneficia el conocer todo esto. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la profesión? Gracias. Y bueno, ante todo, gracias por la confianza de contarnos algo un poquito más personal. Y bueno, en relación a lo que me decías de qué tanto afecta o no, esta es una opinión personal basada en el conocimiento que he adquirido. Creo que siempre la información va a ayudar, porque basado en que si tenemos más información, tenemos más oportunidad de tomar, como lo mencionaban por acá, de tomar buenas decisiones. Y decir bueno no quiere decir que sea socialmente aceptado o no, sino que va a ser algo que yo me voy a sentir a gusto y me voy a sentir bien con lo que yo decidí. Y también la información me va a llevar a una madurez personal más amplia, porque me voy a conocer mejor. Y esto no identifico un poco que quizás tu duda va en relación a de que si tienen tanta información y si ven todo acerca de la diversidad sexual, exacto, que se vayan a confundir y que vayan a tener conductas de riesgo, como es varias parejas. Esto realmente no está tan relacionado con diversidad sexual como tal, sino es más bien con cómo estamos educando la sexualidad como tal, o sea, cómo es la educación sexual en casa, independientemente a lo que decidan y a lo que les guste. Si yo tengo una educación que me ha limitado hasta cierto punto en cuanto a mi toma de decisiones, porque la he basado o me han enseñado que los demás deciden por mí en el aspecto social, me va a costar mucho trabajo en el momento que yo esté a solas con alguna persona y yo decidir sobre lo que yo quiero hacer realmente y lo que no quiero hacer. Entonces probablemente podré caer en conductas que nosotros llamamos de riesgo, que es lo que muchos adolescentes caen, que es desde manejar alcoholizados y poner en peligro su vida hasta tener una relación sexual sin protección y caer en este riesgo de un embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual. Pero esto no está relacionado con la diversidad sexual como tal, porque como mencionaba en un principio, la preferencia genérica y la sexualidad tiene que ver con cómo yo forma parte de mi personalidad, y esto de alguna manera hay una predeterminación. Esto es algo que si yo bien decido cómo vivir mi vida, y si mi novio o mi pareja o mi novia o mi pareja es femenino, es masculino, si se llama de determinada manera o si vivimos, no sé, en determinado lugar, eso yo lo decido. Pero el que a mí me guste un hombre, una mujer o los dos géneros, eso yo no lo voy a decidir como tal. No es una decisión que hoy me levante y diga hoy me gustan los hombres y las mujeres. Es como, usted sabe por qué le gusta lo que le gusta. Por ejemplo, algo muy simple, ¿usted le gusta el helado? ¿Algún sabor en especial? El helado en sí. ¿Usted sabe por qué le gusta el helado en sí? Porque me gusta la crema, me gusta el dulce, el sabor. Y no se despertó un día diciendo me gusta el helado cuando el día anterior no le gustaba el helado. O sea, es algo que ha sido constante en su vida. Y pongamos como una hipótesis en donde quizás a su mamá no le gustaba el helado o solo le gustaba de determinado sabor. No necesariamente porque a su mamá le gustaba de determinado sabor o no le gustaba el helado, quiere decir que a usted no le va a gustar. Tiene que ver con esta construcción de nuestra identidad y de nuestra personalidad. Más bien donde siendo padres de familia es donde hay que poner como un hincapié o cuidar en los adolescentes, en que evitar que caigan en conductas de riesgo más allá de su preferencia genérica, que eso es algo que no es educado, no es imitado y no es
por formar parte de un grupo social, sino es algo que ellos deciden si les gusta o no, pero si no les enseñamos a decir no cuando no me gusta algo, podemos caer en conductas de riesgo que van más allá de la diversidad sexual, de que pudieran tener experiencias que no les agraden y que para ellos sean traumáticas. Podemos también caer en cuestiones de abuso sexual, porque el adolescente no está capacitado para decir no quiero y no me gusta y en este momento no. No sé si aclaré su... Regresando a la pregunta que mencionaba, me vino a la mente la vez que una vez llevamos un stand informativo a un mercado y una señora se nos acercó y llevamos condones y dice, ¿por qué están regalando esto? Eso va a hacer que las niñas tengan relaciones sexuales pronto. Vamos muy de la mano a la información que hemos dado ahorita. Nuestro lema siempre es informar, no prevenir, en ese sentido de los condones, en la protección del uso correcto del condón, pero ya aterrizando en la diversidad sexual, es muy importante informar a los chavos, más que nada, en este tipo de temas, no tanto como algo que se les va a dar algo nuevo y lo van a hacer, ¿no? Como un instructivo, no, simplemente para que ellos utilicen esa información, se hagan conscientes de esa información y que es parte de la vida sexual, no necesariamente es algo que se tiene que hacer, simplemente es algo preventivo, algo que tienen que conocer su propio cuerpo, tienen que conocer sus intereses, sus deseos, sus pulsiones, y van caminando a esto, no nada más así de qué tanto, como verlo como miedo, este lado de los prejuicios, ¿no? Que lo voy a motivar a que tenga prácticas homosexuales, no necesariamente, simplemente le va a servir de autoconocimiento, le va a servir de esta parte del autoconocimiento de saber qué es lo que quiere, ¿no? De conocer también la diversidad que existe, no necesariamente, muchas veces pensamos que como vivimos está bien, pero hay muchas formas de vivir la vida, ¿no? Entonces los invito a que se informen, a que lleven a sus hijos si es que los tienen, o también todos somos jóvenes, entonces nunca terminamos de aprender. Los invito a que se informen de este tipo de temas. Y también hay instituciones en las cuales se pueden informar, también está Conred, está Manistox, está Mexfam, está DDC, que son instituciones muy grandes en cuestión de información y prevención. ¿Tenían alguna otra duda? Disculpe, me mencionó que tenía dos dudas. ¿Hay alguna otra? Sí, lo que pasa es que haga de cuenta que para mí es especial toda esta información que les dan a los chicos. Aquí todos los chicos tienen de vocacional, ¿no? O a lo mejor algunos de la profesional, no sé. Mi pregunta nada más es, les das un tanto de información, pero más bien va dirigida a qué tan firme es su conocimiento, ¿no? El conocimiento de los chicos, sobre toda la información. Les amplías esto mucho más que tanto les beneficia, ¿no? Realmente lo que viene de casa, pues eso ya vino, ¿no? Y acá fue. Ahora, vamos a ver de aquí hacia adelante. Tú sabes que los niños van cambiando, van teniendo otras ideas. ¿Qué te puedo decir? A veces, como dijo ahí una señorita, a mí no me preguntaron si quería ser o no ser, ¿no? Y tú dijiste que la decisión de cada persona es muy importante, claro, pero hay niños que están con una educación no muy firme, vienen, les platicas esto, como que sí se van a valer, siento yo, ¿no? Por eso te preguntaba qué tanto les beneficia, qué tanto les perjudica. Yo sé que en la escuela, aparte de todo lo que aprenden en casa, les reafirma el conocimiento y les estabiliza la situación, ¿no? Pero si no están tan conscientes, porque tú sabes que en algunos lugares no se habla tan abiertamente, entonces yo siento, ¿no? Que eso puede ser es mi manera de decirlo. Cuando a un chico se les habla de educación sexual, se les forma para tomar decisiones en cuanto a la sexualidad, bajan mucho los niveles de embarazo no deseados. En países donde, por ejemplo, sí está abierto en las escuelas el tema de educación sexual. Y bueno, aquí en México, bueno, los trabajos tenemos acceso, ¿no? Entonces también la otra pregunta es, no nada más la sexualidad de yo como papá, yo como mamá,
Entonces es como que he aprendido a lo largo de la vida, en donde más he formado la sexualidad femenina y que he formado la sexualidad a los hijos en temas de sexualidad. Aquí lo importante, bueno, lo que yo veo es que los chicos reciben información sobre educación sexual. Lo malo no es que, no sé, de algún día te digan, no, soy gay. Yo creo que ahí no va como. Entonces, yo siento que ese no es el problema. El problema es tú como mamá, ¿qué harías si llegaran a hacer esa situación? O sea, que hay que hacer lo que te preocupa, que es lo que te da miedo. Por eso, a mí como persona, me daría miedo que la familia, vaya, una bendición, ¿no? En este caso, se diera la normalidad, lo diríamos así, de que lo educo de una manera, tienes bases y resulta que al final de cuentas pues todo se va a la basura y por tanto, porque siempre yo he dicho, no, la información no medida, pero eso es verdad, ¿sí? Entonces, lo que yo siento, yo como madre, de mi manera personal de comentar hacia los chicos, hacia los padres, es dar información siempre y cuando tenga, como dijo la señorita, un segurito, ¿no? Eso no es fácil de encontrar. Tú acabas de decir que es muy importante la información que se le da en casa a tu hijo, que no le dices tienes pene, tienes vagina, eso es algo normal, ¿no? Pero eso lo tienes que ver poco a poco dentro de tu casa, no es algo que lo enseñan en la calle. Cuando tus hijos ya están informados, pero no totalmente experimentados, vaya, porque escuchan tanto en la calle, ven tanto en la calle, ¿no? No sé si me explique la manera de comentar, de hacerte mis comentarios, ¿no? Pero tú vas al metro y ¿qué no ves? ¿No? Chicos, chicas, hombres maduros, mujeres maduras, en la calle igual, ¿no? Entonces, si un chico no está bien formado, cultural, emocional, siento yo que hay otro tipo de problema. Los procuro porque para mí en este punto la información se ha vuelto la mejor herramienta.
la mejor para mis correctas decisiones. ¿Por qué? Porque yo sí he aprendido cosas que he dicho, ay Dios, esto existe, pero eso ha sido solo un conocimiento. Y ese conocimiento me ha dado como, pues vaya, la oportunidad de decir, también existe esto, pero yo no quiero. Gracias a que lo conozco, sé que no lo quiero. Si no lo conociera, entonces no sabría. Pero yo creo que más bien es como un problema. El problema es que es sexualidad y no que sean matemáticas. Si fueran matemáticas no habría tanto problema. Pero el problema es que es sexualidad. Y también cabe mencionar que es un trabajo conjunto. Vaya, no se trata de que usted mande a su hijo a la calle y le diga, bueno, ahí hay talleres, ahí venlos a tomar. No, es un trabajo conjunto. Mira, hijo, yo te llevo, por ejemplo, esta parte donde decía que mucha gente, yo también me dedico a este trabajo de salir a la calle, dar pláticas, y sí nos ha tocado que nos digan, oye, no sé, aquí no les des culpones porque pues están muy chiquitos y les estás fomentando que tengan relaciones o algo así. Eso es un trabajo conjunto. Señor, yo le doy el condón, usted le dice, usted le ayuda a determinar en qué momento lo va a usar. Yo se lo doy, ahí lo tiene, yo le doy la herramienta. Ahora usted ayúdeme a que él sepa cuándo él lo quiere usar. No cuando la sociedad, no cuando su pareja, no cuando sus papás, cuando él lo quiere utilizar. Entonces, no le tenga miedo a la información. En materia de sexualidad, no le tenga miedo a la información. Así como le hicieron la analogía del helado, yo le puedo decir que a usted le gusta el helado porque lo probó. Si no hubiera probado helado, no le gustaría o no sabría si le gustaría o no le gustaría. Fue información. Le dijeron aquí hay helado y usted dijo, bueno, yo lo pruebo. Si no hubiera querido, no lo prueba, pero hasta la fecha no sabría si le gusta o no el helado. No le tengamos miedo a la sexualidad, no le tengamos. Generaciones pequeñas, grandes, medianas, inmensas, gigantes, tenemos que romper con este estigma social porque de verdad nos está generando muchos conflictos. No le tengan miedo a la sexualidad, ni tampoco a las